A continuación, tenemos el placer de presentarles una eminencia de la acupuntura en Europa. El Dr. Mike Cummings es el director médico de la British Medical Acupuncture Society. Es especialista clínico honorario de la Royal London Hospital para Medicina Integrativa. Uno de los autores con más publicaciones en Europa. Es un gran privilegio contar con su presencia, lo que delata el gran esfuerzo de los organizadores para ofrecerles un congreso de máximo nivel científico. El Dr. Mike Cummings nos ofrecerá una ponencia magistral con el título Acupuntura y Placebo. Su ponencia será en inglés con subtítulos en español. Esta ponencia magistral está patrocinada por Novasan. Les recordamos que al final del congreso habrá un sorteo de lotes patrocinados por Novasan. Muchas gracias. Hola, me llamo Mike Cummings. Muchas gracias por invitarme al congreso. No es la primera vez que hablo a un público español sobre investigación. Voy a hablar sobre la acupuntura y el placebo, aunque creo que la primera vez que hablé a un público español fue sobre investigación, y cometí el error de poner un montón de diapositivas de broma porque pensé que la investigación es aburrida. Y sí, la mayoría no se tradujeron, así que no tendré chistes para ustedes. Empezaré contándoos, a los que no me conozcáis, un poco sobre mí. Soy director médico de la British Medical Acupuncture Society, que es una organización benéfica. Me interesa la medicina musculoesquelética, y practico la acupuntura desde hace bastantes años. La descubrí por casualidad en el ejército, poco después de licenciarme, en los años 80, y luego me vi arrastrado a una carrera en la acupuntura después de dejar el ejército. Así que pasé de estar en uniforme a ser un médico ortodoxo, y después dejarlo para convertirme en un terapeuta complementario, fue un cambio al que tuve que acostumbrar. Afortunadamente, gracias a mis colegas Adrian White y Jackie Filchi en particular, me llevaron a la revisión sistemática y la publicación, por lo que he estado involucrado en eso durante algún tiempo, y me involucré en nuestra revista hace unos 20 años, primero como editor, luego como editor asociado, y todavía apoyo la revista. La revista funciona bien, con un factor de impacto de 2,5, gracias a nuestro redactor jefe, David Carr, que es un especialista en medicina materno-fetal que ahora vive en Estados Unidos. Es alguien a quien merece la pena tener en cuenta, y ha hecho un gran trabajo con la revista. Esos libros de texto son muy útiles porque creemos que el enfoque fisiológico es realmente importante cuando usted está realizando investigación en la acupuntura. Usted no tiene que hacer el enfoque occidental. Todavía se puede hacer enfoques tradicionales si esa es la forma en que está entrenado. Pero es muy importante no ignorar la fisiología, en particular en los ensayos de eficacia, ensayos de control simulado. Entonces, sin conflictos de intereses, debo decirlo. No tengo conflictos de intereses. Obtengo algunas regalías de estos libros. No vale la pena, francamente, la regalía que se recibe por la cantidad de tiempo que lleva escribirlos. El libro que les voy a mostrar al final, no recibo nada por él, que todo va a la BMAS, aunque probablemente tampoco hay mucho beneficio. La mayor parte va a Amazon. Y si quieres una lista completa de mis publicaciones y otras historias de fondo, entonces usted puede seguir en el sitio web. En los últimos años me he convertido en bloguero. Antes no me gustaban nada los blogueros, pero ahora soy uno. Me empujó a ello uno de nuestros anteriores editores. Publicábamos en BMJ. Ellos me iniciaron y desde entonces no he dejado de hacerlo. Es muy útil, te mantiene al día, es un blog de investigación, y voy a hacer referencia a algunos de los documentos que he destacado en ese blog a medida que avanzamos. Ya he dado la introducción, te voy a dar algunas definiciones de placebo, y luego vamos a entrar en el detalle de los efectos específicos y no específicos de los dispositivos de simulación, y luego ver algunos de los análisis de los dispositivos de simulación. Muy importante. Y al final, les voy a anunciar algunas cosas que hacemos, y no hay conflicto de intereses. Yo sí tengo interés, quiero decir, no tengo un interés financiero. Placebo, ¿qué es placebo? Por favor, literalmente en latín. Pero es importante ser específico, tener cuidado con lo que quieres decir, siempre que uses el término. Así que usamos el término en la medicina y la investigación médica. Nos referimos a un placebo, en una intervención placebo, y que podría ser una píldora de azúcar o una inyección de solución salina, dependiendo de lo que usted está comparando. Probablemente el primer placebo, curiosamente, el primer placebo utilizado fue el ron. Así que esto fue el primer ensayo realizado y se dice que es, bueno,
Algunas personas dicen que es el mejor ensayo. Se hace en la Marina estadounidense, y fue para tratar de prevenir el escorbuto. Y agregaron jugo de lima a la ración de ron, y mantuvieron una nota de quién tenía el jugo de lima y quién no. Y así, técnicamente, el ron terminó siendo el placebo, el ron sin lima. Así fue el placebo. ¿No es así para empezar? Un poco de ron, una ración de ron. Y esa era la única manera de conseguir que lo tomaran, incluyéndolo en la ración de ron. Y funcionó. Curiosamente, pensaban que la lima era mejor que el limón. Resulta que en realidad el limón tiene mayores concentraciones de vitamina C, el ingrediente activo para prevenir el escorbuto, que es una deficiencia de vitamina C. Así que esto es lo que podría ser un placebo. No pensarías que el ron es inactivo, ¿verdad? Así que puede ser algo que es activo, pero que no contiene el ingrediente activo que estás tratando de probar. Y cuando pensamos en la acupuntura simulada, muy raramente es inactiva. Pero, ¿contiene el componente activo que se está probando? Eso es lo que hay que preguntarse. Para eso, necesitas saber cómo funciona la acupuntura. Necesitas conocer la fisiología. No puedes simplemente comparar la punción con punción y terminar sin ninguna diferencia. Eso ha sucedido mucho en la historia de la investigación de la acupuntura. Pero, ¿qué pasa con el efecto placebo? Así que tenemos placebos. ¿Qué pasa con el efecto placebo? Ahora la gente usa esto para diferentes cosas también. Técnicamente, el efecto placebo es el efecto de un placebo, de complacer al paciente sin darle nada activo. Así que cualquier cambio en sus circunstancias debe atribuirse a sus propias expectativas del efecto, o posiblemente a un efecto condicionante. El condicionamiento puede ser inconsciente. Esto se puede ver en animales de laboratorio, si se les inyecta un inmunosupresor y luego se les inyecta solución salina en su lugar. Si se hace en secuencia y el condicionamiento es eficaz. Es toda una sorpresa, ¿verdad? Que se pueda conseguir que un ratón pierda su función inmunitaria inyectándole solución salina. Muy interesante. De todos modos, algunas personas se refieren al efecto placebo como el efecto en el grupo placebo. Técnicamente no es eso, pero algunas personas pueden pensar así, en cuyo caso tienes todos los efectos de ese grupo, que incluyen la historia natural, la regresión de Hawthorne a la media, y los efectos del contexto. Aquí, tengo una pirámide de eficacia. La pirámide representa lo que vemos como de bueno es nuestro tratamiento. Parte de ella es el efecto específico de nuestro tratamiento, y otra parte de ella es el resto de las cosas que suceden. Pero los efectos específicos dependen de cómo creas que funciona tu intervención y de lo que quieras incluir. Así que podrías centrarte solo en la aguja, que es muy común, y en el efecto de la aguja, el efecto fisiológico de la aguja, o podrías estar más interesado en el efecto completo. No se trata solo de la aguja. Depende también de cómo se habla con el paciente y el consejo que se le da, y todo el estilo de vida, los cambios de estilo de vida que van junto con ese enfoque en particular. Y eso podría ser un efecto de caja negra. Así que habría que probarlo. Sería muy difícil probarlo entonces. ¿Viste esos globos? No sé de dónde salieron. La caja negra, tal vez. De todos modos, si ustedes quieren ser específico con efecto de la aguja, vas a tener un pequeño efecto específico de la aguja comparado con el cambio total. Y usted tiene todos los efectos terapéuticos, que son la buena atención clínica, como efectos no específicos. Nos vas a poder medir mucho aquí, y tienes que tener mucho cuidado con el diseño de estos ensayos. Tienen que ser lo suficientemente grandes para mostrar un pequeño efecto. Ahora mira, aquí está. No voy a insistir en esto. Este es Thomas Lundberg, fisiólogo y dibujante. Este es uno de sus dibujos, o yo copiando sus dibujos, sobre los mecanismos de la acupuntura. Tenemos efectos locales aquí abajo alrededor de la aguja. Tenemos efectos segmentarios en la médula espinal, inhibición descendente, y luego tenemos efectos en todo el cerebro. Ahora, lo que he añadido a esto son estas dos cosas. Una es el globo ocular del paciente, ellos mirando lo que haces. No importa lo que digas. Bueno, sí importa lo que dices. Pero debería tener una oreja ahí también. Bueno, hay una oreja. No se trata solo de los ojos. Los ojos son muy importantes, pero en realidad es toda la experiencia somatosensorial del paciente, la que envía información y analizas el contexto de la atención, y que puede influir en las cosas. Por ejemplo, si haces que el paciente se ponga ansioso por alguna razón, puedes provocar ansiedad por algo que dices, o el efecto nocebo, puedes decir algo equivocado, hacer que se ponga ansioso, analizará la situación, creará, liberará CSK,
y revertirá cualquier efecto positivo que estés teniendo en términos de reducción del sufrimiento. Este es el sistema límbico, donde el paciente sufre o compromete la inhibición descendente. Así que podrías completamente anular cualquier efecto positivo de tu tratamiento. De todos modos, es complejo. Es un sistema complejo. Tienes que pensar, entonces, ¿cómo está funcionando esto para diseñar un buen ensayo y luego diseñar un placebo apropiado? Para eso, aquí hay otro punto de vista que me gusta. Este es el paciente. Las 2 manos. ¿Te gusta la técnica de la aguja a 2 manos? Yo no usaría la técnica de 2 manos. Solo lo hice para mantener el brazo fuera. Normalmente, tendría esa otra mano que debería tener en el paciente cerca de donde está la aguja para obtener retroalimentación. Pero la clave de este dispositivo es que los mecanismos de la acupuntura, no he puesto la referencia aquí, pero esto es de un libro llamado La Guía del Cazador-Recolector del siglo XXI. Está escrito por un par de biólogos evolutivos muy brillantes. Y esto es lo que escribieron en el libro, una tabla de nuestra historia. Lo que dice es que somos vertebrados, somos tetrápodos, somos eucariotas. Hace 2000 millones de años, los eucariotas son organismos multicelulares. Fuimos organismos unicelulares durante 1000 millones y unos cuantos años después, nos brotaron unas cuantas células extras. Luego nos convertimos en organismos complejos. Lo que realmente me llamó la atención es lo que somos. Y pensé, bueno, espera, eso no es humano. Pero nosotros nos desarrollamos a partir de esto, y nuestro ADN, como la evidencia de que somos, de hecho nos remontamos a el tiempo de ser pro y eucariotas. Quiero decir, nuestras mitocondrias se combinaron hace 2000 millones de años. Esto es importante en cómo funcionamos y los mecanismos por los que el estímulo sensorial provocado por la acupuntura han estado desarrollando durante ese tiempo. Tenemos que pensar cómo se ha desarrollado durante un par de miles de años en términos de acupuntura, 4000 años en términos de medicina china, 40 años en términos del enfoque occidental de la acupuntura. Un abrir y cerrar de ojos. Lo que quiero decir es que no hay que ignorar los mecanismos cuando se diseña un ensayo o se piensa en la diferencia entre grupos. Los mecanismos han estado ahí por mucho tiempo y necesitamos conocerlos. Tenemos que averiguar cuáles son. Por supuesto, aún no los conocemos todos. Más que el efecto de la aguja, nos interesa el tratamiento en su conjunto. Entonces, estás haciendo un ensayo pragmático. Es un poco más negro, caja negra. Es un efecto más grande. No necesitas un ensayo tan grande. Creas grupo de tratamiento habitual, otro de atención habitual más la acupuntura, y todo el contexto de la acupuntura. Me gustan esos ensayos, pero desafortunadamente en el Reino Unido, el organismo que decide si usamos la acupuntura o no, tiende a detenerse en los ensayos de eficacia primero. Así que, tengo que estar interesado en los ensayos de eficacia desde esa perspectiva. Usted puede ver el contexto terapéutico ahora ha sido empujado hacia arriba. Los efectos específicos es un poco más mayor que una buena atención clínica. Estoy seguro de que muchos de ustedes prefieren escuchar eso. Ya sabéis, ventajas y desventajas. Esta es una investigación más pragmática. Y por supuesto, el grupo de comparación es diferente. No tiene un placebo en él. Por lo general, es A más B versus B solo, donde A es la acupuntura, el tratamiento de acupuntura. Así que aquí estamos de nuevo. Lo que tendríamos aquí es un contexto. Tenemos toda esta interacción, todo esto y esto más los mecanismos de nuestra punción todos combinados juntos. Y aquí están algunos de los efectos del contexto. Y escribí esto en el capítulo en el gran libro de texto. Y tuve que buscar todo esto, todas estas cosas diferentes. Aquí tienen alguna evidencia en términos de influir. Influir en los resultados. Todas estas cosas diferentes. Ya sabes. Desde la expresión facial del profesional. Por ejemplo, a la relajación frente a la ansiedad en el... ¿De dónde viene eso? ¿Alguien está escuchando esto? Sí, echemos un vistazo a la acupuntura simulada. En realidad, esto es un dispositivo de acupuntura real, que ilustra los diferentes tipos de acupuntura real de Jackie Felshi. Pero también es útil para ilustrar los diferentes tipos de acupuntura simulada. La acupuntura simulada puede ser una punción superficial. No llega al músculo o el periostio. Algunas personas han hecho esto en los ensayos de control. Por supuesto, no hay diferencia entre real y simulada. Haciendo esto en no puntos en contraposición a los puntos reales, obtiene mucha credibilidad en términos de calidad. Pero no desde el punto de vista de un acupunturista. Es como la acupuntura contra la acupuntura. De todos modos, esa es otra historia sobre el pasado. Aquí hay algo de electroacupuntura, algunos buenos ensayos usando electroacupuntura, versus la no penetrante. Electrosimulacro. Si esta era una aguja Pionex, puedes conseguir las falsas agujas Pionex sin la aguja en ellas.
Aquí se demuestra una semilla en el punto de la acupresión. Pueden ser útiles. TENS. Usted puede tener sham TENS con bastante facilidad y láser. El láser es muy bueno porque se puede inactivar el dispositivo y no decírselo al profesional. Así se puede lograr un doble ciego. De hecho, puedes hacer eso con la acupuntura también. Te lo mostraré en un minuto. Aquí está Konrad Streitberger. Es un tipo encantador y él lo conocí por primera vez hace 20 años cuando era muy joven y había inventado este simulacro. El primer simulacro no penetrante de aguja de acupuntura publicado en la revista The Lancet en 1999. Él era un tipo muy joven, muy joven. Todo lo que le dije fue, oh Dios mío, eres tan joven, porque me esperaba a un viejo, me esperaba a un canoso, que ahora es un poco más así, ¿no? Más de 20 años después. Casi 25 años después. En fin. Así que lo realmente bueno de esto fue el desarrollo de una aguja como si fuera una daga, donde el mango de la aguja desaparece en el eje. Y es un dispositivo tan pequeño que cuando se mira esto, se mira muy de cerca. No se puede ver que eso suceda. Y tiene un efecto dramático en ti. Tuve más sensación cuando uno de estos se clavó en mi mano de lo que normalmente tengo con una aguja. De todos modos no entré allí cuando lo tuve por primera vez. Bueno, se inventaron otros dispositivos, y a la izquierda está el dispositivo Park, y a la derecha, el dispositivo Takakura. El dispositivo Takakura es fabuloso. Quiero decir, esto ciega al acupunturista también, porque no se puede ver a través de él. No se puede saber si es una aguja real o una aguja falsa. No se puede saber, y cuando la empujas, la aguja se desvía, no la ves, pero sientes resistencia. Y cuando pones la aguja real, sientes la resistencia de la aguja entrando. Así que esto ha sido probado, y funciona muy bien. Pero es terrible desde mi perspectiva porque la aguja en el grupo real solo entra 5 milímetros. Así que solo sirve para probar técnicas de punción muy superficiales, algunas de las cuales se hacen en Japón. Así que es justo. Pero ciertamente no incluye el tipo de punción que yo hago. Aún así, creo que técnicamente es fabuloso. En términos prácticos, nunca voy a usar esto en un ensayo. Sin embargo, he usado el dispositivo Park. He usado el dispositivo Park. Aquí están los tres juntos, los diferentes tipos. Ahora, verás el problema con esto, con la aguja Streitberger. Es que es bastante fácil empujar las agujas falsas a través de la piel. Y tienes que conseguir que pasen a través de este yeso pegajoso, para que no se caigan cuando las sueltas. Muchos investigadores me han dicho que parece haber más hemorragia en los grupos de agujas no penetrantes que en los grupos de agujas reales, porque se trata de una aguja falsa. En realidad, la hemorragia puede ser peor si sigues presionando demasiado. Lo que no sabía es que cuando use por primera vez, lo hice para un programa de TV. Use por primera vez las agujas falsas. Y de lo que no me di cuenta es que con este dispositivo, la almohada y la pegajosa que mantiene esto en la piel para que la aguja no se caiga y no penetra. Obviamente si es penetrante no importa, pero necesitas usarlo con la aguja penetrante para que el paciente no sepa la diferencia. Cuando llegué a usar esto, el agujero de la almohadilla adhesiva era más pequeño que el agujero del tubo. Así que sin darme cuenta, cuando estaba haciendo la punción real, después de hacer con éxito la punción simulada, pasé a hacer la punción real en este tipo. Casi todas mis agujas atravesaron la almohadilla pegajosa, y no podía girarlas o manipularlas, y pensé, oh Dios mío, esto es terrible. De alguna manera tuve que retirarlas y recolocarlas. Fue horrible. De todos modos, resultó que cuando me las arreglé para lograr el cegamiento y me las arreglé para lograr un éxito en el experimento, pero fue terrible. Fue realmente inhibidor. Así que estaba muy contento de que este grupo de Corea hiciera un meta-análisis en red, cuando somos capaces de comparar el efecto de la acupuntura, hecha normalmente, en ensayos clínicos con la acupuntura a través de estos dispositivos. Fabuloso. Y fue publicado en nuestra revista. Así que aquí están. Este es el grupo de Myung-Soo Lee de Seúl. Y aquí está la red. Se puede ver en la parte superior. Tenemos A1, que es la acupuntura penetrante utilizando un dispositivo. Y tenemos A2, que es la acupuntura penetrante sin dispositivo. Es como la acupuntura normal. Si haces acupuntura normal en un ensayo de control simulado, tu simulación tiene que ser realmente con agujas. Ya sabes, por lo que es la punción, por lo general fuera del punto de punción mínima. La diferencia está entre la punción adecuada y la punción mínima. Así que eso es A2 y S2 y no hay dispositivo. Y A1 y S1 son con el dispositivo,
Haremos la punción no penetrante con un dispositivo. Esta es una buena red. Ya sabes, está todo conectado. Bonitas líneas gruesas allí. La única cosa por sí sola tiene una línea gruesa adherida. Eso es bueno. Y puedes ver todas las pequeñas líneas finas. Usted puede ver la mayoría de los datos que está utilizando estos dispositivos de simulación. No produce dolor, sino ardor. Y aquí están los resultados. Este es el resultado principal. Acupuntura hecha normalmente, A2, comparada con acupuntura con un dispositivo. Gran diferencia. Mucho más exitosa, básicamente. Gran tamaño del efecto. Incluso el simulacro 2, que es la punción superficial, el simulacro que se utiliza en los estudios de acupuntura normal, fuera de punto falso, fue mejor que la acupuntura real con un dispositivo en esta red. Y la red era bastante estable. Ese es el resultado clave. Y ahí están las cifras, si quieres consultarlas. Usted lee las cifras hacia abajo comparando A1. En la parte inferior, estos son los efectos indirectos en la red. Y estos son los efectos directos. Así que hay menos efectos directos. Se miden directamente en los ensayos. Por ejemplo, el uso de dispositivos penetrantes, la acupuntura, no es del todo, no es significativo. No significativamente mejor que la simulación. Pero es un poco mejor, pero no significativamente mejor. Si utilizamos la acupuntura aquí en contra, por lo que la acupuntura en contra de la acupuntura superficial fuera de punto es mejor. Es significativamente mejor según estos datos. Cuando nos fijamos en la diferencia, podemos ver la diferencia entre los dos. Puedes ver que es una cifra positiva, lo que significa que A2 es mejor que A1. Así que la aguja adecuada es mejor que la aguja con un dispositivo, la forma en que esto funciona. Ahora lo hicieron de nuevo con el dolor. Así que esto fue publicado en Frontiers in Medicine. Y esta vez es Boram Lee, a quien conocí recientemente. Aquí está en Roma. Estaba muy emocionada y un poco nerviosa. Y yo acababa de escribir un blog sobre uno de sus artículos. Así que estaba muy nerviosa por eso. Así que no le hice ninguna pregunta. Este es Myo Song, él es el jefe. Myo Song Lee. Este es su grupo. Miramos brevemente los resultados. Este es el dolor, y tiene dispositivo. Y esta es con la acupuntura. Con un dispositivo contra la lista de espera. Puedes ver que no hay efecto aquí. Esto es para el dolor en la osteoartrosis de rodilla. Acupuntura sin dispositivo contra lista de espera. Puedes ver un efecto de tamaño decente. Así que la acupuntura funciona sin el dispositivo, pero no con el dispositivo en este análisis. Y lo más importante. Bueno, no es importante, pero la acupuntura falsa sin el dispositivo también es mejor que la lista de espera. Deberíamos mirar aquí la acupuntura sin el dispositivo frente a la acupuntura con el dispositivo. No es tan claro como con el ardor, pero aquí se puede ver que no toca la línea. Así que la acupuntura es significativamente mejor. Y eso es significativo porque no toca la línea. Eso es bastante grande. Es un efecto de tamaño moderado. La acupuntura mejor que la acupuntura con el dispositivo. Punto 5 es un moderadamente eficaz tamaño del efecto. Así que si esto se hubiera hecho en un ensayo, irónicamente, si esto se hubiera hecho en un ensayo, entonces NICE en el Reino Unido habría tenido que recomendar la acupuntura en la osteoartrosis. En fin, esa es otra historia. Sigamos adelante. Por último, ¿qué pasa con los puntos falsos? Y Boram Bleder acaba de publicar recientemente en JAMA Network Open una red similar donde esta vez, en lugar de mirar a los dispositivos, se están centrando en los puntos. Entonces, ¿la acupuntura simulada se hace en los puntos reales o en los puntos simulados? Ahora no iba a mirar esto, pero entonces un colega mío me envió una maqueta usando ChatGPT. Una maqueta de cómo mi blog, una entrada de blog que habría escrito sobre este artículo. Increíble, increíble. Bueno, no lo hacía todo bien, pero era muy interesante ver cómo estaba escrito. Una de las cosas buenas de esto es que está en JAMA Network Open, que han dicho que estos hallazgos sugieren que la acupuntura simulada con agujas, en los mismos puntos que los del grupo de acupuntura, puede no proporcionar un verdadero control placebo. Así que el tipo de la línea de fondo es bueno en términos del mensaje que está dando. Hay que tener cuidado con la acupuntura simulada. En realidad, creo que esto no es un fiel reflejo de los datos. Y te mostraré brevemente por qué. Estos son los resultados que incluyeron en los dos estudios hechos por Cherkin y Harker. Son estudios grandes. Harker tenía 1000 pacientes y Cherkin tenía casi 500 y realizado un estudio multicéntrico. Ahora aquí está la red. Ahora, tan pronto como veas esta red,
Tienes que preocuparte por esto. Mira esta pequeña línea por su cuenta, sin ninguna conexión con nada más. Y han excluido otros datos que podrían haber puesto aquí, que tienen que ver con la atención convencional en lugar de las listas de espera. Excluyeron, y hay ventajas y desventajas de hacer eso, que se puede leer en el blog. Pero esto es dudoso en la red, porque no hay. Solo hay un ensayo que confirma estos los datos. Tienes que considerar que no hay manera de probar la fiabilidad de eso. Y esta es la conexión, esta es la comparación que querían hacer. Querían observar la acupuntura simulada en puntos reales comparada con la acupuntura simulada en puntos simulados. La mayoría de los datos son sobre acupuntura simulada en puntos simulados, acupuntura simulada no penetrante en puntos simulados. Y esto es acupuntura no penetrante. No, esto es penetrante y no penetrante, perdón, acupuntura. Como esto es penetrante y no penetrante acupuntura. Sí, acupuntura penetrante y no penetrante. Esta es la acupuntura no penetrante con un palillo de cóctel. El palillo de cóctel obtuvo mejores datos que los medicamentos en el dolor de espalda o algo por el estilo, o mejor que el tratamiento estándar. De todos modos, lo que mostraron aquí fue que vamos a ir hacia abajo. Esta es la clave aquí. Eso es función, esto es dolor. Puedes ver esta línea, así que muestra que hay una diferencia significativa entre estos dos. Si es en puntos reales o no. Pero ¿por qué esta red depende de esto? Dependiendo de esta sola línea. Y porque incluyeron, bueno, puedes leer el blog sobre ello. Incluyeron el malestar en lugar del dolor. Lo incluyeron con el dolor. El malestar tiende a dar un mayor efecto. Creo que este es un resultado artificial, y solo quería señalar esto. Y he escrito más sobre ello en el blog. Así que en resumen, hay que tener cuidado. Hay que definir placebo y efecto placebo. Tienes que tener claro en qué estás interesado. ¿Es el efecto físico de la aguja? ¿Es todo el tratamiento? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo ideal sería conocer la forma en que funciona, para poder diseñar bien un ensayo, o si estás interpretando ensayos. Cuidado con usar dispositivos falsos. Francamente, ya no voy a utilizar dispositivos falsos. Hay una excepción, el uso de la electroacupuntura. Si usas electroacupuntura, algunos de esos ensayos han ido realmente bien, mostrando grandes diferencias para la osteoartrosis de rodilla, usando electroacupuntura simulada no penetrante. Así que yo no diría siempre que no, pero ciertamente con la acupuntura manual estaría reacio a hacerlo. Y los puntos simulados probablemente no existen realmente. Así que ten cuidado con eso. Por último, solo quiero darte un pequeño anuncio para el libro de protocolos. Es alentador, ya que la acupuntura ha sido recomendada para el dolor crónico. Hemos escrito esto. Todos los beneficios probablemente van a Amazon. Es un libro de bajo costo. Tiene algunas referencias de puntos, tiene algunos puntos de activación y tiene algunos protocolos. La idea es ir desde protocolos simples por un lado, hasta el tipo de cosas que me gustaría hacer en los pacientes más complicados por el otro. Así que esto es para animar a la gente, sobre todo en las clínicas del dolor del Servicio Nacional, intentando hacer el tratamiento óptimo. Para eso está esto. Quiero mostraros a los asociados académicos de la BMAS, que es algo a lo que todos los miembros de la AAS podríais uniros. Es muy barato, y tienes acceso a todos nuestros recursos. Uno de nuestros recursos es ¿Cuál es el punto? Una serie de videos que grabé durante el confinamiento por COVID, mostrando diferentes tipos de protocolos y técnicas. Y usted también consigue el acceso a la revista, el catálogo completo de la revista, y todos nuestros otros videos y cosas. No estoy haciendo ningún dinero de nada de eso. Está ahí para ti si lo quieres. Es un precio de coste virtualmente. 42. Usted puede pagar solo un año para ver todos los videos, y luego dejar de nuevo, lo que quieras. Muchas gracias por escuchar. Lo siento. Me he pasado un poco de mi tiempo y lo siento por los globos y todo eso. Qué fascinante, Dr. Cummings. No dejamos de aprender.